En una pequeña ciudad rodeada de colinas eternamente verdes y relojes oxidados por el tiempo, dos almas se rozaban sin saberlo. Él se llamaba Elías, tenía 23 años, una mente curiosa y un corazón que latía con la intensidad de lo inexplorado. Vivía en el año 2025, en un mundo digitalmente saturado, donde el amor parecía esconderse entre pantallas frías y promesas efímeras. Ella se llamaba Isadora, y su vida transcurría en el mismo lugar, pero en 1915, en una época en la que las cartas se escribían con manos temblorosas y el amor nacía entre miradas sostenidas durante paseos lentos por la plaza del pueblo. Tenía 20 años y un espíritu rebelde para su tiempo, con ansias de conocimiento, de libertad, de algo que aún no sabía nombrar. El vínculo que los unía no era visible ni lógico. Era una fisura, un eco que atravesaba las capas del tiempo como una melodía olvidada que resuena en otro siglo. Todo comenzó cuando Elías, en su afán por estudiar historia antigua en la biblioteca del pueblo, una casona vieja de madera crujiente y vitrales polvorientos, descubrió un diario oculto detrás de un falso fondo en un armario. Estaba forrado en tela bordada, y las páginas olían a tinta seca, a nostalgia, a secretos. En la primera hoja, con letra inclinada y femenina, se leía: «A quien sea capaz de encontrarme, aunque esté más allá del tiempo». Intrigado, Elías comenzó a leer. Las palabras lo arrastraron como un río silencioso. Isadora hablaba de su vida con una sensibilidad que lo paralizaba. Narraba con detalle las tardes en que observaba la lluvia caer sobre el vidrio, su amor por los libros de ciencia que su padre escondía, sus sueños de cruzar el océano sola, y también, su creciente certeza de que alguien, en algún lugar, la esperaba sin saberlo. Había dibujos de estrellas, fórmulas incompletas, frases subrayadas con fuerza, como si el papel pudiera sentir el deseo. Elías no supo decir cuándo, pero comenzó a esperarla. Comenzó a escribir en sus propios cuadernos, como si con sus palabras pudiera responderle. Lo que no sabía era que ella también lo sentía. A través de sueños borrosos y pensamientos que no parecían suyos, Isadora veía fragmentos de un mundo imposible, luces que salían de pequeños aparatos, caminos por donde circulaban bestias de hierro, y un rostro, el de él, con ojos que la miraban con una mezcla de tristeza y asombro. En su diario, comenzó a escribirle, no ya a un lector cualquiera, sino a él. «Sé que existes. No sé cómo ni dónde, pero existes. Y sé que me estás leyendo». Elías, al llegar a esa frase, dejó caer el cuaderno. El aire pareció volverse más denso, más íntimo. Todo en él cambió desde entonces. Los días pasaban, y Elías vivía entre su mundo y el de ella. Le respondía en voz alta, aunque supiera que ella no podía escucharlo. Le escribía en las hojas sueltas que luego volvía a esconder en el diario, por una necesidad visceral de mantener viva esa conexión. A veces creía verla en los reflejos de los escaparates, otras veces en los sueños la escuchaba decir su nombre, con esa dulzura que solo se da cuando alguien lo pronuncia por primera vez. Cada página que leía del diario era como abrir una ventana a una vida donde el amor no era presente ni futuro, sino eterno. Mientras tanto, Isadora sentía que su mundo comenzaba a desdibujarse. Lo que antes la retenía, las costumbres, los límites, las normas, ya no bastaba. Sabía que estaba enamorándose de alguien que no conocía, y eso la llenaba de una tristeza profunda y luminosa. «Si no puedo alcanzarte, al menos quiero que me recuerdes», escribió una noche bajo la luz de un candil. Y esa frase, 100 años después, apareció entre las manos de Elías como una promesa quemando. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Una noche, al tocar con sus dedos la tinta aún viva del diario, Elías sintió un calor extraño recorrer su piel. El cuarto tembló levemente, la luz parpadeó, y durante un segundo, una figura se dibujó frente a él. Era ella. No como un fantasma ni como una visión, sino como un parpadeo del universo que se atrevía a juntarlos. Se miraron. No hubo palabras. Solo la certeza. Pero fue apenas un instante. Ella desapareció, como si nunca hubiese estado. Elías gritó su nombre. El diario cayó al suelo, y sus hojas volaron como mariposas de papel. Quedó en silencio. Pero ya era tarde para olvidar. Porque el amor, cuando es verdadero, trasciende incluso las leyes del tiempo.
Después de aquella aparición efímera, Elías no volvió a ser el mismo. Pasaba sus días atrapado entre dos épocas, la suya, tangible y gris, y la de Isadora, que se le revelaba en sueños, en el susurro del viento entre los vitrales de la biblioteca, en los olores del pasado que impregnaban el diario. A veces, caminando por las calles del pueblo, creía ver los mismos adoquines que ella había pisado. Sabía que la ciudad era la misma, pero distinta. Que su presente estaba edificado sobre los pasos invisibles de su pasado. De su tiempo. De ella. Isadora, por su parte, seguía escribiendo. Aunque no podía entender cómo, sentía que sus palabras cruzaban una frontera invisible, como si el papel pudiera sangrar hacia el futuro. Su corazón latía con más fuerza cada vez que escribía su nombre. Elías. Ya no le parecía un extraño. Lo soñaba cada noche con mayor claridad, sus ojos oscuros, sus ropas extrañas, su voz que decía su nombre como si lo hubiera esperado toda la vida. Le hablaba a través del diario, como si de verdad él pudiera oírla. No sé cuánto durará esta grieta entre nuestros mundos, pero si puedo hacer que me escuches, que me sientas, entonces vale la pena seguir escribiendo. Un día, Elías decidió no ir a la universidad. Llevó el diario con él hasta una vieja cabaña en las afueras del pueblo, donde el silencio parecía más antiguo que los árboles. Allí pasó horas leyéndola, una y otra vez. Descubría detalles nuevos, palabras que parecían cambiar de sitio, como si el propio cuaderno se reescribiera cada vez que lo abría. Y entonces, encontró algo que no había estado antes, una fecha escrita con pulso tembloroso. 27 de mayo de 1915. Era el día siguiente para ella. El día en que, según sus palabras, iría al reloj de la plaza al atardecer, porque allí siento tu presencia más cerca. Elías sintió que el pecho se le comprimía. El reloj de la plaza aún existía. No solo eso, era uno de los pocos lugares que se mantenían intactos desde principios del siglo XX. Era posible que, si ella realmente estaba allí a esa hora, si la grieta entre sus tiempos se abría de nuevo, tal vez podrían verse otra vez. Tal vez más que un instante. Llegó una hora antes. Se sentó en el banco de piedra frente al reloj, el diario en su regazo. El sol comenzaba a descender y el aire olía a jacarandas y esperanza. Cerró los ojos y pensó en ella. En su voz escrita, en sus pensamientos, en todo lo que había llegado a amar sin tocar. Repasó cada línea, cada palabra, cada pausa. Y entonces, ocurrió. El sonido del reloj dio las 6. El viento se detuvo. El mundo pareció contener la respiración. Y frente a él, donde el aire temblaba como sobre el asfalto caliente, comenzó a dibujarse una silueta. Elías no se movió. La figura tomó forma lentamente, como si fuera pintada por la luz del atardecer. Era ella. Isadora. Con su vestido azul cielo, su cabello recogido con delicadeza, y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Estaba allí. En carne y hueso, aunque fuera por segundos que parecían robarle la eternidad al tiempo. ¿Eres tú?, dijo ella, con la voz temblorosa. Elías se levantó lentamente, con los ojos húmedos. Isadora. Ella extendió la mano. Él también. Y en el momento en que sus dedos estaban a punto de tocarse, una fuerza invisible los separó, como si el universo les recordara que aún no era posible. Ella gritó su nombre. Él gritó el de ella. Pero el velo se cerró de nuevo. La grieta se desvaneció. Elías quedó solo, otra vez. Pero esa vez no sintió desesperanza. Sintió certeza. Ella existía. Lo había visto. Había escuchado su voz. Y si eso era posible una vez, podía volver a suceder. Esa noche escribió en su propio cuaderno, con la misma letra temblorosa. Te encontraré. No importa cuántas veces el tiempo nos cierre la puerta. Si puedo tocarte siquiera una vez más, todo valdrá la pena. Y al otro lado del siglo, en 1915, Isadora despertó con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Había estado allí.
Él la había visto. Y aunque sus dedos no llegaron a tocarse, en su piel aún sentía la electricidad de su presencia. El amor, como el tiempo, no se detiene. Solo espera el momento exacto para colarse entre los huecos de la realidad. Pasaron semanas, tal vez meses, pero Elías ya no medía el tiempo como antes. Desde aquel segundo encuentro, tan breve, tan imposible, su vida se convirtió en una búsqueda incansable de respuestas. Quería entender la grieta, la causa, el patrón. Llenó cuadernos con teorías sobre física cuántica, líneas de tiempo, resonancias magnéticas del espacio, portales. Habló con historiadores, con físicos, con ancianos del pueblo que aún recordaban los rumores de una joven que escribía cartas al futuro. Todo apuntaba a una verdad inalcanzable: lo que estaba sucediendo con Isadora no respondía a la lógica, sino al misterio. A la voluntad de algo que vivía entre los pliegues del tiempo. Isadora también cambió. Desde su época, 1915, el mundo comenzaba a sacudirse bajo los primeros rumores de guerra, y las decisiones sobre su vida ya no parecían importar tanto como antes. Su familia quería casarla con un joven adinerado de la ciudad vecina, alguien que nunca le había importado. Pero ella ya no podía amar a nadie más. Sabía que en algún punto del tiempo existía alguien que la comprendía de verdad. Que la había visto. Que la esperaba. Así que empezó a planear su propio escape. Cada noche escribía en su diario como si fuera un hilo que la mantuviera unida a él. Le contaba sus planes, sus miedos, sus pensamientos más íntimos. Si algún día encuentras una forma de traerme a tu tiempo, o de ir tú al mío, prométeme que no dejarás que este amor se pierda entre las páginas. Y esas palabras, escritas en una página que Elías aún no había leído, aparecerían días después como si el diario se desdoblara en tiempo real, revelando una parte más del alma de ella. Una tarde, Elías volvió a la biblioteca. No por información, sino por impulso. Recorrió los pasillos estrechos, subió las escaleras de madera con pasos contenidos, y llegó al rincón donde todo había comenzado. El armario. El escondite. El espacio donde el diario había dormido durante más de un siglo. Se arrodilló y acarició la madera. El aire estaba más frío ahí dentro, más cargado. Y fue entonces cuando vio algo que lo dejó sin aliento. Una segunda libreta. No estaba antes. Lo habría visto. Era más pequeña, con tapa de cuero y sin bordados. La abrió con manos temblorosas. No era el diario de Isadora, sino un cuaderno de notas científicas. Una mezcla de fórmulas, cálculos astronómicos, y lo más inquietante, nombres de fechas. Cada una acompañada de una ubicación. Al parecer, alguien había estado estudiando las anomalías del tiempo en ese mismo pueblo, casi como si supiera que allí, en ese lugar perdido del mapa, las leyes que regían el universo podían agrietarse. Entre esas fechas, una resaltaba. 18 de junio, 7:33. Plaza del Farol. Esa fecha estaba a pocos días. Y Elías comprendió, con la certeza instintiva que solo otorgan los grandes amores, que era otra oportunidad. Que si el universo les había dado 2 segundos, tal vez podría darles minutos. Horas. O algo más. Corrió de regreso a su casa. Tomó el diario de Isadora y escribió, por primera vez sin saber si ella lo leería: tengo una coordenada. Una nueva brecha. Voy a estar allí. 18 de junio. 7:33, Plaza del Farol. Si lo ves, si lo sientes, ven. Por favor, ven. Al otro lado del tiempo, Isadora se sentó frente al espejo. El día era tibio, y el silencio de la habitación se rompía solo con el tic-tac del reloj de pared. De pronto, el diario vibró. No físicamente, sino emocionalmente. Como si las palabras que ahora aparecían se incrustaran en su pecho antes incluso de leerlas. Y cuando vio el mensaje de Elías, comprendió que el momento se acercaba. No le quedaban muchos días. Tenía que tomar decisiones imposibles. Su padre ya había concertado la boda. La guerra se avecinaba.
El pueblo empezaba a llenarse de rumores y marchas. Pero su corazón solo latía por una cosa, esa coordenada, esa hora. El farol. Lo conocía bien. Un rincón del pueblo donde iba a leer de niña, escondida entre las glicinas. La noche anterior al encuentro, escribió su última entrada: el mundo que me rodea se desmorona. Pero si existe aunque sea una posibilidad de cruzar hacia ti, la tomaré. Sin miedo. Sin dudar. Si no regreso, si algo ocurre, quiero que sepas que te amé antes incluso de saber tu nombre. El 18 de junio llegó con un cielo claro y un aire suspendido, como si incluso el clima estuviera esperando que algo extraordinario sucediera. Elías llegó una hora antes. Caminaba en círculos. Miraba su reloj cada pocos segundos. El farol estaba encendido, aunque apenas comenzaba a oscurecer. El viento soplaba con una cadencia extraña, como si cantara un recuerdo. Y entonces, ocurrió por tercera vez. La luz del farol parpadeó. Un círculo de calor se expandió desde el suelo. El sonido del mundo se apagó. Y de la nada, como surgiendo de una fotografía antigua, apareció ella. Isadora. Con la misma ropa, los mismos ojos. Pero esta vez, sin miedo. Esta vez, con pasos decididos. Y esta vez, el tiempo no los separó. Se abrazaron. No se dijeron nada. No hacía falta. El mundo, por unos minutos, se deshizo a su alrededor. No importaban los años, las reglas, las consecuencias. Solo ellos. En ese momento, todo fue presente. Elías sintió su olor a lavanda y tinta. Isadora sintió el latido de su corazón como si fuese el suyo. Era real. Era cierto. Estaban juntos. Pero el tiempo no perdona. El aire comenzó a vibrar. Las luces a parpadear. Y aunque sus cuerpos seguían juntos, el universo comenzaba a reclamar su orden. Isadora lo supo. Lo miró con lágrimas en los ojos. Él negó con la cabeza, como un niño negando el final de un sueño. Pero ella lo besó. Un beso breve, eterno. Volveré, susurró ella. Si no por mí, por ti. De alguna forma. Lo juro. Y el mundo la tragó una vez más. Esa noche, Elías volvió al diario. Estaba vacío. Como si nunca hubiera existido. Pero no importaba. Porque lo que habían vivido no cabía en papel. Los días siguientes a aquella tercera y más larga aparición fueron un lento regreso a la soledad para Elías. No porque hubiese dejado de sentirla cerca, sino porque su ausencia dolía de una forma más aguda ahora que conocía el calor de su piel, el temblor de su voz, el peso real de sus brazos rodeándolo. El diario seguía mudo. Las páginas ya no se actualizaban, como si el lazo entre ambos se hubiese tensado demasiado y se hubiera roto, o como si el universo necesitara recuperar su equilibrio antes de permitir un nuevo roce entre sus dos tiempos. Pero Elías no estaba dispuesto a dejar que el tiempo, ni siquiera el destino, decidiera por ellos. Había visto los ojos de Isadora llenos de certeza. El «volveré», que ella le susurró no era una frase. Era una promesa. Una tan poderosa que comenzó a vivir en él como un segundo corazón. Por eso, se lanzó de lleno a buscar la manera de reabrir la grieta. Si había sucedido 3 veces, tenía que haber una causa. Un patrón. Volvió al segundo cuaderno, el de fórmulas. Esta vez lo estudió con más atención, como quien trata de descifrar un idioma antiguo. Entre ecuaciones sobre electromagnetismo y distorsión espaciotemporal, encontró un nombre repetido varias veces: Dr. Emilio Gardel. Un científico local olvidado por la historia, que había desaparecido misteriosamente en los años 30. Elías investigó en registros polvorientos del archivo municipal, y encontró una vieja fotografía en sepia. El hombre estaba de pie frente a un prototipo extraño, una especie de arco metálico con cables y un generador rudimentario. Detrás de él, grabado en el marco de madera, una inscripción apenas visible: aquello que el amor no puede alcanzar,
quizá el tiempo se atreva a ceder. Ese nombre lo llevó a una casa abandonada al borde del pueblo. Un caserón de tejado inclinado, invadido por la hiedra y el olvido. En su interior, entre polvo y telarañas, encontró planos, diarios de investigación, y un cuarto completamente sellado, como un laboratorio detenido en el tiempo. Al fondo, cubierto por una lona, el mismo arco metálico de la fotografía, ahora oxidado y cubierto de cables podridos. Pero el corazón de la máquina, un generador que parecía funcionar con una energía que Elías no entendía, seguía intacto. Pasó días enteros allí, aprendiendo, restaurando, reconstruyendo. No tenía experiencia como científico, pero sí una determinación feroz. Cada tornillo ajustado era una declaración de amor. Cada chispa que lograba encender, un latido más cerca de ella. Mientras tanto, en 1915, Isadora era prisionera de una época que no le pertenecía. Su intento de cruzar por tercera vez no había pasado inadvertido. Su padre, cada vez más preocupado por su comportamiento errático y sus negativas a casarse, había comenzado a vigilarla. El diario, su único puente, le fue arrebatado y escondido en un arcón bajo llave. Pero ni el encierro ni el miedo podían apagar lo que había vivido. Cada noche, desde su habitación, observaba el cielo. Aprendió a distinguir las constelaciones, a reconocer el movimiento de los astros. Se dio cuenta de que los 3 momentos en que habían logrado encontrarse coincidían con eventos astronómicos, una alineación de Júpiter y Saturno, una lluvia de meteoros menor, un eclipse parcial. Comprendió entonces que el amor no era la única fuerza trabajando a su favor, el propio universo, en su danza secreta, habría pequeños resquicios para ellos. Logró recuperar el diario. Lo escondió en el forro de su abrigo y escribió de nuevo, por si acaso las palabras seguían cruzando los siglos. Hay cosas que aún no entiendo, pero sé que algo más grande que nosotros está obrando. Si puedes leer esto, si puedes escucharme. El próximo eclipse total será el 2 de agosto. No sé si aún existe en tu tiempo. Pero si puedes, búscalo. Allí estaré. No me importa el precio. Esta vez no quiero regresar. Elías encontró esa página la noche siguiente. El diario volvió a latir. Las palabras escritas con prisa, con urgencia, lo encendieron por dentro. El 2 de agosto. Faltaba poco más de un mes. Y tenía una oportunidad. La máquina no estaba lista. Aún le faltaban piezas. Necesitaba una fuente de energía más estable, una calibración que no dependiera de suposiciones. Pero no le importaba. Tenía tiempo. Tenía un objetivo. Y por primera vez desde que todo había comenzado, también tenía esperanza. Durante las semanas que siguieron, vivió entre 2 mundos. Por las mañanas trabajaba en la vieja casa del doctor Gardel. Por las noches leía el diario. Isadora también escribía más seguido. Páginas y páginas de su vida, de sus pensamientos, de su historia. A veces no hablaba de él, solo escribía para sentirse viva. Le contaba de su madre, que la miraba como si no la reconociera, de su hermano menor, que parecía entenderla sin palabras, de un pueblo que empezaba a llenarse de soldados y ausencias. Elías lloró leyéndola muchas veces. Sentía que la conocía mejor que a nadie. Que la amaba con una profundidad que solo se alcanza cuando 2 almas se buscan a ciegas entre siglos. Finalmente, el 1 de agosto, lo logró. El arco metálico funcionaba. El generador zumbaba con una frecuencia nueva, vibrante. Las luces temblaban como si el aire a su alrededor estuviera cediendo, abriéndose. Era real. Tenía una oportunidad. Solo quedaba una pregunta: ¿iría él a su tiempo? ¿O intentaría traerla al suyo? Y una certeza: hiciera lo que hiciera, no volvería a dejar que se perdiera entre sombras. Esta vez, el amor tenía que ganarle al tiempo. La noche anterior al eclipse, Elías no durmió. El laboratorio improvisado del doctor Gardel vibraba suavemente con la energía del generador. Las luces parpadeaban de forma irregular, y los instrumentos, antiguos pero reactivos, comenzaban a marcar alteraciones en la presión, en la temperatura,
en variables que Elías apenas podía comprender, pero que ya no necesitaba racionalizar. Sabía que algo se estaba abriendo. Lo sentía en los huesos, en la piel, en el pecho que le latía demasiado rápido, como si su cuerpo también respondiera al llamado de ese amor que desafiaba el calendario. Sobre la mesa, el diario de Isadora seguía abierto. La última página escrita mostraba líneas temblorosas, como si ella las hubiera trazado mientras lloraba o mientras huía. No sé si lograré llegar. No sé si mi mundo me dejará ir. Pero si llego tarde, si no aparezco, no creas que me rendí. Habré muerto intentándolo. Elías tragó saliva. Había decidido ya, no esperaría a que la grieta se abriera por sí sola. Esta vez, él iría hacia ella. No sabía cómo volvería, ni si volvería. Pero nada más le importaba. En 1915, la situación de Isadora era desesperada. Su padre había descubierto que el diario había desaparecido de su arcón. Ella, en su rebeldía creciente, se había negado definitivamente al matrimonio arreglado. Los días previos al eclipse, la encerraron en la habitación del piso superior, con una criada vigilándola. Pero no era la primera vez que se enfrentaba a barrotes, visibles o invisibles. La noche del 1 de agosto, fingió fiebre, y mientras la criada dormía vencida por el calor y el cansancio, Isadora anudó sábanas, escapó por la ventana trasera y huyó con un único propósito: llegar a la cima del Cerro del Mirador, donde el cielo se abriría completamente al eclipse, el punto donde la grieta sería más fuerte. Sabía que no tenía forma de asegurar que Elías estaría allí. Ni siquiera sabía si sus palabras seguían cruzando el tiempo. Pero la certeza la empujaba. Una certeza que ya no se basaba en milagros ni en ciencia, sino en amor. El amanecer del 2 de agosto la encontró caminando por senderos solitarios, el vestido cubierto de polvo, el cabello suelto, el diario apretado contra el pecho. Y mientras tanto, en 2025, Elías se preparaba para entrar al portal. La máquina estaba lista. El arco metálico comenzaba a emitir un zumbido que no venía del sonido, sino del tiempo mismo. Elías se colocó un pequeño transmisor de pulso que había adaptado por si algo ocurría y no podía volver. Dejó una carta en el escritorio, por si alguien más se encontraba el laboratorio. Y luego se colocó frente al arco, respiró hondo, y encendió la máquina. El mundo pareció derretirse. Todo a su alrededor se fragmentó en sombras líquidas. Vio destellos de épocas pasadas, edificios que se levantaban y se desmoronaban, rostros que no reconocía, luces de gas, caballos, trenes de vapor, cielos que giraban a velocidad imposible. Un dolor insoportable lo atravesó de lado a lado. El tiempo, entendió, tenía un precio. Pero lo soportó. Por ella. Y entonces, todo se detuvo. Estaba en el bosque. Pero no era su bosque. Era más salvaje, más joven. El aire tenía otro olor. El cielo era más claro. A lo lejos, una pequeña ciudad aún sin asfaltar se extendía, con carruajes y humo saliendo de las chimeneas. Lo había logrado. Estaba en 1915. Corrió. Corrió como nunca lo había hecho. Atravesó campos, cruzó una vieja cerca, subió la colina que recordaba por los mapas antiguos. La cima del mirador era una planicie de tierra y pasto silvestre, coronada por un árbol solitario. Y allí, de pie, con el diario en las manos y la mirada perdida en el cielo, estaba ella. Isadora. Al oír los pasos, se dio la vuelta. Su expresión fue primero de incredulidad, luego de puro asombro, y finalmente de lágrimas. «No puede ser», susurró. «Lo es», dijo él, jadeando, con los ojos brillantes. «Vine por ti». Ella corrió hacia él. No hubo preguntas. No hubo explicaciones. Solo un abrazo que lo sostuvo como si hubieran estado cayendo durante 100 años. Elías la rodeó con los brazos, la alzó del suelo, la besó con una urgencia que venía de vidas no vividas. El eclipse comenzó. La luz se apagó lentamente, como si el sol quisiera cederles el escenario. Todo se volvió dorado, luego azul profundo.
El tiempo volvió a estremecerse. El suelo vibró bajo sus pies. El aire se hizo más denso. Elías supo que tenía que decidir, volver, o llevarla con él. «Puedo sacarte de aquí», dijo, con la frente contra la suya. «Tu mundo no te pertenece. El mío sí». Ella lo miró, con los ojos llenos de lo eterno. «No me importa a dónde. Solo llévame contigo». La máquina solo les daba una oportunidad. Un intento. La brecha no duraría más que unos segundos. Elías encendió el dispositivo de activación en su muñeca. La luz del eclipse se concentró en un punto sobre ellos, una columna de calor y viento. Tomados de las manos, corrieron hacia ella. Justo antes de cruzarla, Isadora gritó su nombre. Él respondió con el suyo. Y saltaron. En 2025, el laboratorio del Dr. Gardel permanecía en silencio. La máquina seguía funcionando, en espera, con una vibración tenue. Minutos después, en el centro del arco, una figura se materializó. Luego otra. Cayeron de rodillas, agotados. Respiraban como si hubieran corrido siglos. Se miraron. Se tocaron. Aún estaban juntos. Habían vencido. El mundo no supo nunca lo que había ocurrido. Nadie más vio lo imposible. Pero en una pequeña casa al borde del pueblo, dos personas vivían en silencio, amándose como quien ha cruzado el tiempo para merecerlo. El diario de Isadora permanecía guardado en una caja de cristal, abierto en la última página, donde ella había escrito: «El tiempo no pudo con nosotros. Porque el amor no se mide en años. Se mide en decisión». Los primeros días juntos en 2025 fueron una mezcla vertiginosa de maravilla, temor y redescubrimiento. Isadora, que había crecido en una época de reglas estrictas, vestidos ceñidos y expectativas familiares, caminaba ahora por un mundo de luces automáticas, pantallas táctiles y autos que se movían sin caballos. Todo era extraño. Todo era nuevo. Y sin embargo, a cada paso, a cada respiración, la certeza permanecía: lo había logrado. Estaba con él. Elías la ayudó a adaptarse con paciencia infinita. Le enseñó a usar una cafetera, a enviar un mensaje desde un celular, a elegir su propia ropa sin que nadie dictara por ella. Cada noche, al acostarse juntos, él le leía un fragmento de su propio diario, el que había comenzado a escribir cuando la conoció. Ella escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos, descubriendo cuánto la había amado incluso antes de tocarla. Pero no todo era sencillo. Los saltos en el tiempo no pasaban sin consecuencias. Isadora sufría pequeños desvanecimientos, momentos en los que no recordaba si era de día o de noche, si ya había dicho algo o si aún lo pensaba. Su cuerpo, aunque firme, parecía luchar por estabilizarse en un presente que no le correspondía por nacimiento. Elías consultó médicos, pero no podía explicar la verdad. Las pruebas salían normales. Solo ella sabía que algo en su interior palpitaba distinto, como si su alma aún no se hubiera acostumbrado a esta época. Una tarde, mientras paseaban por el centro del pueblo, Isadora se detuvo frente a una tienda de antigüedades. Tras el cristal, enmarcada, una vieja fotografía llamó su atención. Era la imagen del Dr. Gardel, el inventor olvidado que Elías había mencionado. Pero esta vez, había algo más. Junto al arco metálico, una silueta borrosa. El rostro era difuso, pero la postura, la ropa. Era ella. Isadora sintió un escalofrío. «¿Qué significa esto?», preguntó. Elías se acercó. Analizó la imagen. Su mente científica comenzó a trabajar. ¿Habían dejado una huella en el pasado? ¿Una imagen? ¿Una alteración? Tal vez nuestro cruce cambió algo», dijo en voz baja. «Tal vez no pasamos tan desapercibidos como creíamos». Esa noche, investigaron más. En archivos digitales y libros antiguos, empezaron a encontrar detalles alterados, menciones a una mujer misteriosa que había aparecido en 1915, historias de una bruja del eclipse,
rumores sobre una anomalía en el tiempo. Incluso una vieja carta del Dr. Gardel a un colega hablaba de una joven que cruzó el umbral y dejó atrás su tiempo. Estaban dejando una marca. Y entonces, surgió una posibilidad que ninguno de los dos había querido considerar: ¿y si el tiempo empezaba a cobrar lo que ellos habían roto? Los síntomas de Isadora se intensificaron. Empezó a soñar con lugares que no había visto, pero que sabía que existían. Despertaba gritando nombres de personas que vivieron 100 años antes. A veces, al mirarse al espejo, decía no reconocerse. Otras, hablaba como si aún estuviera en 1915. Elías lo notó con el alma en vilo. Cada vez que ella se alejaba, temía que no regresara del todo. Consultó con físicos, ocultistas, incluso con inteligencia artificial. Todos daban explicaciones incompletas. Hasta que un día, el diario, el original, el de Isadora, comenzó a reaccionar de nuevo. En una de sus páginas, apareció una única frase escrita con tinta que no era de ninguno de los dos. Toda alteración exige equilibrio. Un amor fuera del tiempo no puede permanecer en él sin pagar el precio. Elías tembló. Supo, sin que nadie se lo dijera, lo que significaba. Si Isadora permanecía mucho más tiempo en el presente, el tejido temporal mismo comenzaría a deshacerse. Su existencia aquí era una grieta permanente en la realidad. Y aún así, ¿cómo dejarla ir? Esa noche, la abrazó más fuerte que nunca. Ella, adormilada, apoyó la cabeza en su pecho. «Estoy empezando a olvidar cómo sonaba mi mundo», murmuró. «Pero aún recuerdo cómo dolía no tenerte». «No quiero perderte», susurró él. «Quizá no se trata de perder», respondió. «Quizá se trata de elegir». Durante los días siguientes, ambos lucharon contra el destino. Elías intentó encontrar una forma de estabilizar su presencia en el tiempo. Isadora, mientras tanto, escribió cada día en su diario, dejando memorias, pensamientos, instrucciones, como si quisiera dejar algo de sí en caso de desaparecer. Finalmente, el diario volvió a cambiar por sí solo. En una de sus últimas páginas, apareció una fecha escrita en tinta negra, 8 de agosto. A su lado, un dibujo del arco metálico y una palabra: equilibrio. Comprendieron que tenían una última oportunidad. Una posibilidad de cerrar la herida que habían abierto. Pero para ello, uno de los dos debía regresar. Uno debía quedarse donde le correspondía. Esa noche, sentados frente a la máquina que aún vibraba suavemente en el laboratorio del Dr. Gardel, Elías tomó su mano. «Yo puedo ir», dijo. «Puedo vivir contigo allá. Lo he pensado. Aprendería a vivir sin luz eléctrica, sin internet, sin todo esto. Si eso te salva, lo haré». Isadora sonrió con ternura, pero negó con la cabeza. «No eres de allá. No tienes idea de lo cruel que puede ser ese mundo. No podrías ser libre. Ni tú, ni nosotros. ¿Y si vamos a otro tiempo? Uno intermedio. No sería equilibrio. Sería solo otra ruptura. Y el tiempo no perdonará una más». Silencio. Entonces, Isadora colocó el diario en las manos de Elías. «Quiero que lo cuides», dijo. «Es lo único que me asegura que estaremos unidos, sin importar el cuándo. Si debo regresar, lo haré por ti». «No», susurró él, con la voz quebrada. Ella se acercó, lo besó despacio, como si quisiera memorizarlo. «Elías, el tiempo no es nuestro enemigo. Solo necesita entender que no luchamos contra él. Que lo respetamos. Que no tomamos sin dar algo a cambio. ¿Y qué le darás tú? Mi regreso. ¿Y qué me quedará a mí?» Ella lo miró a los ojos. Una historia tan fuerte que sobrevivió al tiempo mismo. Y eso, es para siempre. La madrugada del 8 de agosto amaneció envuelta en un silencio casi reverente. El cielo se vestía de un gris espectral, como si el mundo supiera que algo profundo estaba a punto de suceder. Elías e Isadora caminaron tomados de la mano hacia el laboratorio,
cruzando el bosque como lo habían hecho tantas veces en sus paseos. Pero esta vez, no había risas ni palabras casuales. Solo miradas, silencios y el peso invisible de una despedida anticipada. La máquina estaba encendida, el arco metálico vibrando con una frecuencia que no era sonora, sino existencial. Elías lo había calibrado todo durante la noche. Había leído el diario una y otra vez, buscando una alternativa. No la encontró. El equilibrio, tal como lo describía esa enigmática voz que parecía venir desde el mismo tejido del tiempo, solo se alcanzaría devolviendo lo que se había tomado. Isadora estaba más pálida que nunca, como si su cuerpo ya comenzara a desvanecerse. A veces, su silueta titilaba por milisegundos, como si la realidad luchara por decidir si debía mantenerla o expulsarla. ¿Y si no regresas bien?, preguntó Elías, apretando su mano. Entonces sabrás que fue la única forma de que tú siguieras adelante, respondió ella. No me llores por siempre. Recuerda que ya vencimos al tiempo una vez. Elías no respondió. No podía. Isadora se detuvo frente al arco. Miró el contorno brillante que ahora oscilaba con tonos azulados y dorados. Se volvió hacia él una última vez. Le acarició el rostro. Elías sintió cómo ese gesto se grababa en su piel, como si fuera la última impresión que su alma pudiera recibir antes de quedar vacía. Te amo, dijo ella, y en sus ojos no había tristeza, solo amor puro, de ese que trasciende incluso a la muerte. Y yo a ti, respondió él, la voz rota, el corazón en un puño. Ella se giró. Dio un paso. Luego otro. Y justo cuando iba a cruzar, una ráfaga de viento se levantó con furia. El arco estalló en chispas de energía, y durante un instante, todo el laboratorio tembló. Elías dio un paso adelante por reflejo. Y entonces ocurrió lo inesperado. El diario, que descansaba sobre la consola de control, comenzó a arder. No con fuego, sino con luz. Las páginas se desplegaron una tras otra, como hojas arrastradas por una tormenta invisible. El aire se llenó de frases, palabras, imágenes. Fragmentos del pasado y del presente flotaban a su alrededor. Era como si todo lo que habían vivido, sentido y deseado, se manifestara al mismo tiempo. Isadora se volvió hacia él, atónita. ¿Qué está pasando?, gritó. Elías lo entendió de golpe. El diario. Está eligiendo. Una nueva página se escribió sola en el aire, frente a ellos. Letras doradas surgían sobre un fondo blanco puro, como dictadas por una conciencia ajena. Dos tiempos cruzados. Dos almas que se encontraron. El amor no puede abolir las leyes, pero puede reescribirlas. No devolver lo tomado, sino ofrecer algo nuevo. El equilibrio no es separación. Es fusión. La luz se concentró en el centro del arco. Una nueva figura comenzó a formarse. Una puerta, no hacia 1915, sino hacia algo más. ¿Es un tercer tiempo?, murmuró Elías. Una intersección, dijo Isadora, con los ojos húmedos. Un lugar donde ninguno de los dos pertenece, y sin embargo, los dos podemos existir. Elías asintió lentamente. ¿Crees que funcione? Ella lo miró con una serenidad inmensa. No lo sé. Pero si el tiempo nos da esta posibilidad, ¿quiénes somos nosotros para negarla? El diario terminó de arder. En su lugar quedó solo una hoja, intacta, con una frase manuscrita: este es el tiempo de los que aman. Tomados de la mano, Elías e Isadora se miraron una última vez, ya no con despedida, sino con promesa. Y juntos, cruzaron la puerta. Lo que ocurrió después no puede explicarse con palabras comunes. No llegaron a un lugar. No aterrizaron en una época. Fue como despertar en un instante eterno, donde la luz era suave, los relojes no existían, y el tiempo se medía en emociones. No había fechas. No había historia escrita. Solo ellos, y un mundo naciente, como si el universo mismo se hubiese replegado para acoger su amor. Allí,
construyeron una casa con muros de palabras y ventanas de recuerdos. Caminaban por campos que cambiaban con sus emociones, donde el cielo era tan amplio como su amor. No sabían si vivían segundos o siglos. Solo sabían que estaban juntos, y que eso bastaba. En el laboratorio del Dr. Gardel, la máquina se apagó sola. El arco dejó de brillar. El diario desapareció, como si nunca hubiera existido. Solo una placa metálica quedó incrustada en la consola, con una inscripción que nadie supo explicar. Aquí dos tiempos se amaron tanto, que dejaron de ser dos. Años, tal vez siglos, pasaron en esa dimensión sin nombre. Isadora y Elías, libres del tirano calendario humano, vivieron cada momento como si fuera el primero. No envejecían como antes. El tiempo allí no dolía. Su amor, sin la urgencia del mañana ni la sombra del ayer, floreció con una profundidad que ningún mundo podría haberles dado. No había tecnología. No había pasado que recordar ni futuro que planear. Solo presente. Un presente eterno. Había días en los que caminaban bajo una lluvia de hojas doradas, sin árboles a la vista. Otros, flotaban sobre un lago sin fondo donde las estrellas temblaban bajo la superficie. Allí, el amor no era algo que se decía, era algo que se respiraba. Algo que se era. Y sin embargo, incluso en ese lugar suspendido, los recuerdos del mundo anterior nunca los abandonaron del todo. Isadora a veces despertaba de sueños donde su madre la llamaba desde 1915, con voz quebrada. Elías, por su parte, escribía con los dedos en la arena frases de la ciencia que ya no necesitaba. No por nostalgia, sino por gratitud. Porque sabían de dónde venían. Porque sabían todo lo que habían dejado atrás para alcanzarse. Y aunque no podían comunicarse con su antiguo mundo, sabían que algo de ellos había quedado allí. Como una melodía grabada en la memoria del universo. Como un eco que otros, quizá, algún día escucharían. Mucho tiempo después, tal vez en una línea paralela, tal vez en el mismo mundo donde alguna vez se amaron en secreto, una joven estudiante encontró un libro en la sección olvidada de una biblioteca rural. El volumen no tenía título, ni autor. Solo una dedicatoria. A quienes aman más allá del tiempo. Que sus corazones nunca tengan que esperar siglos para encontrarse. Dentro, páginas escritas con una caligrafía firme y antigua relataban una historia increíble, la de una joven de 1915 y un joven del futuro que se habían amado a pesar de todo. Una historia que no estaba fechada. Que no pertenecía a ninguna época, y a todas al mismo tiempo. La estudiante, fascinada, pasó página tras página. Lloró. Sonrió. Y al terminar, notó algo curioso. En la última hoja, debajo de una firma desdibujada, se leía una pregunta grabada a mano. ¿Tú también lo sientes? Ella cerró el libro, temblando. ¿Por qué sí? Lo sentía. No sabía por qué. No sabía a quién. Pero una certeza cálida le llenó el pecho. El amor verdadero no muere. Solo cambia de tiempo. Solo aprende a esperar. Solo encuentra nuevas formas de existir. Y así, Elías e Isadora, aquellos dos viajeros del alma, no solo vencieron las leyes que los separaban. Las transformaron. Las enseñaron a amar. Y mientras en algún rincón invisible del cosmos sus manos aún se entrelazan, alguien, en algún tiempo, vuelve a creer que el amor es más fuerte que cualquier frontera. Incluso la del tiempo. Fin.